Buenas tardes. Hoy lunes 29 de agosto del 2022. Muchas gracias por estar con nosotros en una sesión virtual como todos los lunes. Gracias en nombre de Sociedad Mexicana de Pediatría, su presidenta, la doctora Claudia Montesinos Ramírez, el doctor Carlos Juárez Ortiz, vicepresidente, doctora Torres Lira, tesorera, doctora Patricia Laureán, secretaria general, y una servidora. Tengo el gusto hoy de presentar la sesión académica virtual, abordaje del dolor abdominal en la sala de urgencias. Tengo un gusto presentarle al doctor José Luis Pinacho Velázquez. El doctor es pediatra, urgenciólogo, maestro en ciencias de la educación, expresidente de la Asociación Mexicana de Pediatría, exsecretario del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, director del Centro de Adiestramiento de Reanimación Pediátrica CARP. A quien les damos las gracias, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, primero que nada, gracias, Gaby, gracias, Claudia, y a toda la mesa directiva por invitarnos una vez más a compartir algunos de los temas que son de interés siempre para el pediatra, ya que es como tal, el nombre lo dice, es un diagnóstico sindromático, el dolor abdominal en niños, sobre todo el agudo, siempre es un reto para el pediatra porque tiene uno que ser bastante acucioso. Aquí también sí es importante comentarles que, por ejemplo, un buen servicio de urgencias que tiene, digamos, buena calidad, hablando de lo que es la calidad desde el punto de vista administrativo, de los mejores servicios de urgencias con que tengan un 50 a un 60% de diagnóstica certeza al inicio, no como muchas veces el problema de las personas que estamos en urgencias es básicamente que muchas veces cuando llega el paciente pues no sabemos nada. Y a veces ni los papás nos dan datos o a veces llegan solos, etcétera. Entonces, no es lo mismo cuando uno lo ve de primera vez a cuando ya los subespecialistas de las diferentes ramas de pediatría, llámese terapia, hemato, oncocardio, la que ustedes gusten y manden, ya ven al paciente, pero ya con todos los exámenes de laboratorio y con un diagnóstico probable. Entonces, insisto, no se sientan mal cuando las personas que laboran en las áreas de urgencias no dan con el diagnóstico de certeza. Insisto, la calidad se mide, un 50-60% es un buen servicio de urgencias. Si tienen en la valoración inicial, en el inicio, esa certeza, ¿ok? Bueno, entonces ya comentamos, ya hicimos algún tipo de análisis de lo que puede pasar con un servicio de urgencias cuando nosotros estamos esperando a que nos lleguen los niños, entre comillas. No es lo mismo cuando nosotros ya tenemos al paciente que nos lo refieren, que ya viene con una probabilidad diagnóstica, ya, por ejemplo, los hospitales de tercer nivel, como donde tuve yo el gusto de laborar por 28 años en el área de urgencias de pediatría de la raza, que muchas veces ya nos vienen con dolor abdominal, probable apendicitis, algún niño, dependiendo también por grupo etario, a lo mejor una invaginación intestinal, una perforación, etcétera, que cuando les llega nuevo. Entonces, insisto mucho con eso porque sí adquiere mucha importancia. Bueno, esta es mi casa por muchos años. Yo creo que todo el mundo lo conoce. Y empezaremos con ver inicialmente qué es el dolor como tal. Aunque todos desde pregrado tenemos ya, cuando llevamos fisiología, nos vemos, tratamos de aprendernos los diferentes tipos de dolor, sí es importante que conozcamos algunos aspectos, pero también para las personas que laboran en las áreas de urgencias, déjenme decirles que puede ser o es la principal causa de consulta médica hasta en un 90% de los casos. Entonces, muchas de las patologías o las comorbilidades que se presentan vienen con algún tipo de dolor, sea abdominal, como en este caso es el interés de todos hoy en día, o sea a lo mejor cefalea, articulaciones, hoy con el COVID que da dolor abdominal, da dolor, por ejemplo, está dando pancreatitis, está dando hepatitis, y no sería muy extraño que también llegue por dolor. También un aspecto que hay que recalcar
es que llega a ser mal manejado en muy buena parte de las intervenciones que realiza el médico de primer contacto. Y muchas veces también es esta parte por la falta de conocimiento que tenemos de la fisiopatología. Tenemos que llevar una adecuada cronología, medir la intensidad del dolor, ¿sí? También a veces no se vigila en forma adecuada. Recordar que para los médicos que tienen o están en un servicio de urgencias, tenemos que estar capacitados en el manejo del triage. Y recuerden que el triage se tiene que estar revalorando continuamente a su paciente, independientemente del color que le hayan puesto, porque a veces un amarillo, que es 3, que son de 15 a 30 minutos para atención, se puede convertir rápidamente en naranja o en rojo, y que es atención inmediata, y luego tenemos que andar corriendo. Ajá. Entonces, los pacientes con dolor además van a tener otros padecimientos, como ya había comentado, las comorbilidades que preexisten, que hay que atender en ocasiones simultáneamente, porque conociendo la comorbilidad, también podemos dar un mejor manejo. Entonces, dicho esto, vamos a lo que es la fisiopatología básica del dolor. Nosotros, obviamente, integramos la percepción a nivel cerebral. Es así un esquema muy básico, pero que de alguna manera nos hicieron aprender desde que, insisto, cuando llevamos fisiología. Cómo se modula, tenemos las cestas posteriores, cómo va del ganglio o la raíz dorsal. La transducción, obviamente, se integra también mucho en lo que es la médula espinal. Entonces, como tal, el dolor es obvio que puede ser agudo, puede ser crónico, dependiendo del tiempo de evolución que va a tener el paciente. En los niños, en la mayoría de las ocasiones, afortunadamente, son más, el dolor abdominal agudo es más frecuente que el crónico, salvo los niños que tienen, insisto, comorbilidades. Entonces, ya habíamos comentado, para el dolor abdominal, obviamente vamos a tener básicamente 3 vías, que son los nervios parasimpáticos, los nervios simpáticos y los nervios somáticos. ¿Ok? Aquí es bien importante que mencionar, diferenciar también, por ejemplo, el dolor cuando es de tipo visceral, en la mayoría de las ocasiones va a la localización ser periumbilical, y esto nos infiere o nos da una luz de que pueda estar o que pueda referirse a nivel de epigastrio o básicamente en el abdomen inferior como tal. Como tal, les digo, es periumbilical, ¿no? El somático siempre va a estar o siempre va a ser intenso y siempre va a ser bien localizado, y el dolor referido puede ser un dolor vago que puede ser muchas veces punzante. En muchas ocasiones podemos integrar uno de estos dos dentro de la psicopatología o hasta los 3 juntos en un mismo evento. Entonces, como tal, el dolor abdominal en el niño como tal es un reto. ¿Por qué es un reto? Es un reto porque en muchas ocasiones, a diferencia del adulto, de los niños que ya tienen mayor edad, no pueden expresarse en forma adecuada qué tipo de dolor es, dónde tienen el dolor. Muchas veces nada más se agarran la pancita o simplemente lloran, como es el caso de los recién nacidos, de los lactantes. Entonces, por tal motivo también se han implementado también escalas para poder medir el dolor, las cuales obviamente han sido validadas por grupos de expertos a nivel internacional, y por lo cual también es muy importante que nosotros eh, ocupemos o tratemos de utilizar este tipo de tablas para ver cómo podemos nosotros ayudar para que el niño o inclusive el mismo familiar nos pueda decir cómo es el dolor que tiene en este momento el niño, que por lo tanto acude a consulta. Puede ser desde una escala fácil que, por ejemplo, yo lo trato de hacer mucho cuando estábamos en urgencias y en la consulta misma, o cuando bajamos a valorar a algún paciente de urgencias, cuando ya el niño tiene la capacidad de discriminar, de saber que 0 es prácticamente nada y que 10 es mucho, créanme que ellos solitos les dicen, oye, ¿cuánto te duele la cabeza? ¿Cuánto te duele la pancita? Se van a expresar, y en base a eso les pueden expresar a lo mejor, no, pues me duele como 8, ayer me dolía 8, hoy me dolía 9, o bajó a 5, bajó a 4, pero me duele más cuando esto. Entonces, esa parte es importante
de medirla, de tratar de que el niño tome de alguna manera esta parte de responsabilidad, aparte de que lo meten al interrogatorio, cuando no es factible por la edad del bebé o del niño, perdón, y que es un lactante que obviamente no se va a poder expresar en forma adecuada de cómo localizar el dolor o cómo medirlo, pues obviamente tendrá que ayudarnos la persona que puede ser la mamá, el papá o la persona que pase más tiempo con el niño en su casa. Bueno, podemos utilizar también, insisto, depende de la edad del pequeño. Hay una escala también que son los cubos, en los cuales un cubo chiquito obviamente va a significar que tiene un dolor no tan importante y un cubo grandote va a ser con mucho dolor, ¿no? También pudiera ser que nosotros lo podamos expresar por medio de una escala frutal. Les digo, todas estas escalas, hay por ahí alguna publicación colombiana muy padre de un libro completito de lo que es puro dolor y en el cual están todas esas escalas validadas para poderlas utilizar con los niños. Entonces, por las frutas, obviamente igual, de acuerdo al tamaño, que puede ser desde una cereza, una fresa, hasta una piña como tal, una papaya, una sandía que también puede ser grandísima, por ejemplo, ¿no? La escala facial, esta ya también, ya es también un poquito de que nosotros seamos más observadores y que podamos tener la visión para que nosotros podamos, que nos oriente también la carita que vemos del niño, ¿no? Es obvio que un niño que está con mucho dolor va a tener una carita en el cual le vamos a poner como calificación 10, o un niño que se ríe, que interactúa, que encuentra consuelo con nosotros, pues difícilmente va a tener un dolor importante. Inclusive todavía uno de 2, de 4 para delante ya pudiera tener ciertas características para poder pensar que el dolor empieza a ser importante y que le está causando problemas. Entonces, el dolor abdominal, si nosotros lo catalogamos o lo vemos desde el punto de vista anatómico, ¿qué puede implicar? Pues básicamente implica esas estructuras, ¿no? De lo que es el esófago, el esfínter esofágico inferior, el estómago. Ejemplos muy claros en los niños, por ejemplo, que en la primera semana, en la segunda semana de vida, los vemos con un cólico importante, llámese, por ejemplo, a lo mejor alergia a la proteína de leche de vaca, la caseína, o que también dentro del mismo cuadro puede presentar este reflujo gastroesofágico. Al cabo de una semana que esté sin tratamiento y que se regrese y regrese el contenido ácido al esófago, pues va a provocar también esofagitis y obviamente también eso va a explicar la falta de consuelo que tenga el niño y el llanto constante. En lo que se refiere al hígado, también va a depender mucho del grupo etario, de la patología también, todo lo que pueda haber que implique ahí desde el punto de vista anatómico, desde una hepatitis, vuelvo a ser también un poco insistente. Hoy en día también un porcentaje importante, un 5 al 10% de los pacientes con COVID se ha también reportado que puede presentar hepatitis y que aparte del dolor que presentan de hígado, por ejemplo, a nivel del abdomen, pues también pueden estar alteradas las pruebas de función hepáticas. Obviamente la vesícula biliar, en los niños que seguramente todos han visto en los servicios de urgencia, por ejemplo, con atresia de vías biliares, dependiendo también del tiempo en el que lleguen, que puede ser todavía en la primera o segunda semana, muy importante que los diagnostiquemos para pronóstico y para tratamiento. Cuando no sucede así, que no se diagnostican a tiempo, ya pasa más de un mes, son niños que obviamente van a tener también alteraciones a nivel, obviamente de toda la que es la vía hepática, presentan colangitis, se infectan, etcétera, ¿no? El estómago mismo que ya hemos comentado y obviamente todo lo que implica la patología de intestino grueso, tanto el grueso como el delgado, también tenemos que tener muy en claro de acuerdo a la localización los síntomas que puede tener y además los síntomas acompañantes. Pero también no solamente hay la patología que presentamos propiamente a nivel del abdomen, igual lo catalogamos como también como dolor abdominal puro. Es frecuente que también los niños que tienen, por ejemplo, neumonías o, por ejemplo, los niños asmáticos, los niños que tienen tos, llevan un proceso de vía respiratoria alta o baja,
con el constante, con la tos que tienen tan constante, puede desencadenar también dolor o también puede ser también irritativo los derrames pleurales también. Y muchas veces también en algunos niños cardiópatas también pueden tener algunas alteraciones. Ok, entonces como tal, ya entrando más de lleno al tema de dolor abdominal, podríamos nosotros en cuanto a generalidades comentar que es un síntoma de una enfermedad que es subyacente, puede ser agudo, crónico, recurrente. En este caso nos ocuparíamos un poquito más de lo que es el dolor como tal agudo, el que se presenta en forma rápida, que aparece súbito, etc. Obviamente las características y haciendo una semiología, una adecuada anamnesis del dolor, se reporta que una adecuada anamnesis en algunos estudios de Vancouver y en algunos otros hospitales como en el Reino Unido, en el cual dicen que si nosotros con la pura anamnesis, con el interrogatorio, inclusive sin revisar todavía al bebé, podríamos tener también un acercamiento diagnóstico hasta en un 40%. Obviamente, si nosotros hacemos una adecuada semiología del dolor, pues nos van a dar datos que ya corroboraremos con la exploración armada. Entonces, como tal, nosotros debemos de determinar al momento de la valoración si se trata de una emergencia o de una urgencia. Recuerden que una emergencia como tal es alguna situación de consulta médica en el cual puede estar comprometido un órgano o sistema. En cuanto a las urgencias, hay urgencias reales y hay urgencias sentidas. Afortunadamente para nosotros como médicos y sobre todo para los niños, las urgencias sentidas pueden ocupar aproximadamente el 30-40% de la consulta de un servicio de urgencias de pediatría. Va a depender también si son segundo nivel o tercer nivel. En tercer nivel, por las características de los pacientes que llegamos a ver, pues sí tenemos un poquitito más de urgencias sentidas, porque los familiares ya son expertos en ver, por ejemplo, los niños que están con quimioterapia, que están recibiendo algún tipo como la L-esparginasa, que con frecuencia puede provocar pancreatitis. Ya cuando llegan y cuando tú llegas de R2 a un servicio de estos, ellos te dicen que tiene pancreatitis, te dan el diagnóstico y todo, ¿no? Entonces, va a depender, les digo, si es emergencia o urgencia, para también la manera de que nosotros vamos a actuar en forma inmediata. Y aquí sí es bien importante porque finalmente como buenos urgenciólogos que somos o como la obligación que tenemos de realizar triage en un servicio de urgencias, aquí no es la excepción y aquí aparece un invitado que frecuentemente está en los servicios de urgencias, tanto de adultos como de niños, que es el triángulo de evaluación pediátrica. El triángulo de evaluación pediátrica tiene copyright de la Academia Americana de Pediatría. Seguramente algunos de ustedes que están viendo, escuchando la plática, recordarán que hay un curso de APLS, que por cierto ahorita ya la Academia Americana de Pediatría hizo un comunicado que ya no se va a dar, pero que créanme que era un curso muy bonito con escenarios diferentes a lo que es el PALS. El PALS mismo también utilizamos en la evaluación inicial, este triángulo de evaluación pediátrica, nada más que como tal, porque tiene copyright de la Americana de Pediatría, no se pone ya como tal como se ponía antes en los manuales anteriores al 2010, que todavía utilizábamos el triángulo de evaluación pediátrica. Entonces, este triángulo de evaluación pediátrica, créanme que nos da muchos parámetros para nosotros poder ver qué vamos a hacer con nuestro paciente. Es la primera impresión que tenemos del paciente. Créanme que yo lo que les explico, por ejemplo, a los doctores, a los jóvenes, a los que no son tan jóvenes, cuando toman el PALS o cuando tomaban el APLS, es que es el ojo clínico, es lo que tenemos nosotros guardados en el disco duro, que podemos decir en este caso que es el cerebro, y que con el RAM echamos a andar en cuanto nosotros a lo mejor todavía ni vemos al paciente, muchas veces estamos en el consultorio y oímos, por ejemplo, un niño con tos traqueal, con tos perruna, con tos de foca, que de entrada lo oímos, inmediatamente se echa a andar ahí el RAM y el disco duro te dice, ya me llegó una laringotraquitis. Y a lo mejor te vas más
todavía hacia arriba y dices es o un cuerpo extraño. Entonces la parte que tenemos que utilizar, obviamente la experiencia que ya tenemos, muchas veces aquí al paciente ni siquiera lo hemos tocado todavía. Entonces este triángulo de evaluación pediátrica está conformado, una de las caras del triángulo es la apariencia, otra es la ventilación, respiración, y otra es la circulación, coloración. En la apariencia también podemos nosotros valorar el estado de conciencia. De tal forma que este triángulo entonces también para el dolor abdominal me va a servir porque yo puedo ver, si recordamos lo de la escala de las caritas, que a lo mejor yo veo que el niño está llorón, no interactúa, no encuentra consuelo, pues de entrada el estado de conciencia está alterado y no está interactuando, puede estar irritable, pero además yo lo veo que respira muy rápido y que tiene el abdomen distendido y que es a lo mejor un lactante y a lo mejor tiene 7, 8 meses y luego pienso que a lo mejor está imaginado. Pero además la circulación, veo que su piel está marmórea, que el llenado capilar de entrada lo veo que no es bueno. Entonces, 3 caras del triángulo afectadas. Recuerden, el paciente pasa a la sala de choque, entonces atención inmediata es color rojo. ¿Sí? Continuando con las generalidades del mismo dolor abdominal, debe de haber un área exclusiva de preferencia en los servicios de urgencias donde haya una persona encargada de realizar el triage, que bien puede ser desde un médico general, inclusive si lo capacitamos en forma adecuada, un pediatra o también puede ser hasta una enfermera si está capacitada, sobre todo las enfermeras pediatras. Una de las cosas también que cuando tenemos y funciona un servicio de triage en los servicios de urgencias, tienen que valorar que la persona que hace el triage y la persona que posteriormente le va a dar la atención al paciente, tiene que creer en la persona que realiza el triage para que el triage sea adecuado. A esto se le llama validez. Entonces, ya una vez que se hace esto y para hacer triage tenemos que tener conocimiento de todo esto, también, de cuáles son las causas de triage. Hay programas ya que son una manera de, hagan de cuenta, una aplicación que llega el paciente, alimentan ahí o un software, alimentan el software, le ponen la edad, le ponen los síntomas, los signos, este tipo de software está alimentado con TIA media, la frecuencia cardíaca de un niño recién nacido, de un lactante, la respiratoria, la temperatura y todo, y lo alimentan y cuando lo alimentan bien, al final de que ya pusieron todos los datos, síntomas, temperatura, etcétera, le saca un color. Y en algunas ocasiones les saca, por ejemplo, hagan de cuenta que es una quemadura leve de la espalda. Les pone ahí que hasta le pueden poner analgésico o una cremita. Entonces esto ayuda mucho para clasificar. Entonces, retomando lo del dolor abdominal, estas son las generalidades. Ya les había comentado que debe valorarse su localización, su naturaleza, los antecedentes y los signos asociados. En pocas palabras, una adecuada anamnesis. Este es un síntoma que es muy frecuente en la edad pediátrica. Les comentaba al inicio de la plática que es una de las causas más frecuentes de urgencias en el Centro Médico La Raza, en el servicio de urgencias, es la principal causa de consulta como tal. Les digo, recordar que vemos también pacientes de tercer nivel, con todo lo que implica. Y la mayor parte de las veces va a ser originada por condiciones de poca trascendencia y de manejo conservador, afortunadamente. En la mayoría de las ocasiones, pocas de estos pacientes requieren de manejo quirúrgico, que de entrada eso es bueno para nosotros y para los niños. Entonces, si nosotros empezamos con alguna definición, vamos a comentar que es un cuadro que va a estar caracterizado por la aparición brusca del dolor, va a ser intenso, obviamente, puede ser localizado o difuso en el abdomen, de etiología que puede ser diversa y patología que puede ser clínica o quirúrgica. Eso, realizando un buen triage, realizando una buena evaluación pediátrica, con el triángulo de evaluación pediátrica, nos va a dar muchos parámetros. Ajá.
Entonces, en el caso de que nos ocupa de como tal el dolor abdominal, obviamente tiene que ser originado y referido al abdomen, agudo por su cronología e intensidad, y muchas ocasiones puede ir acompañado de alteraciones en el tránsito intestinal. Entonces, como tal, vamos a comentar que el dolor abdominal agudo es en el que se debe discernir cuanto antes si se requiere de un procedimiento quirúrgico o no. Recuerden que una de las cosas y que tenemos que hacer una buena anamnesis, un buen interrogatorio, es que, por ejemplo, de entrada, por ejemplo, un recién nacido, que aunque no me lo crean, muchas veces a algunos niños de atresia intestinal, sobre todo cuando los recibimos de hospitales o de maternidades, porque no les diría hospitales privadas, muchas veces no los diagnostican. Y a veces pareciera muy fácil para la gente que está en tercer nivel, decir, bueno, ¿cómo no se dieron cuenta que era una atresia intestinal? Pues pasa. Y entre más tiempo pasen que lo envíen y que lo reciban ustedes, pues el pronóstico para el niño es mucho mejor. Entonces, como tal, implica que tiene que ser un procedimiento que tiene que ser rápido. Ajá. Entonces, aquí sí entonces es importante que el dolor abdominal agudo y abdomen agudo no son sinónimos, no son sinónimos y ni siquiera pueden ser equivalentes, ¿eh? Porque el dolor abdominal obviamente se puede resolver diferente a un abdomen agudo como tal. Y si nosotros empezamos a ver por grupos etarios, créame que es una forma práctica de ver qué patología nos pueden dar como tal dolor abdominal. Recuerden también que hace como 4 años, cuando estábamos de presidente en la Asociación Mexicana de Pediatría, que la doctora Montesinos era en ese tiempo nuestra tesorera, hicimos un simposio, un completito de puro dolor. Fueron casi 4 horas. Y uno de los temas que ocupó el simposio era la parte del dolor en el neonato. Entonces, en el neonato, seguramente muchos de ustedes a lo mejor lo tomaron y muchos de ustedes también ya saben que el neonato como tal también le duele y también se choca y también hay que tratar el dolor como tal. Y dentro de las patologías que pueden dar dolor abdominal en el recién nacido, en el neonato, recordar que es hasta los 28 días de vida, pueden ser las atresias, tanto duodenal, yeyunal, la ileal, la anorectal, que cada vez afortunadamente hay mejores médicos de colon y recto que operan a nuestros niños y les va mucho mejor. Todo lo que son las malformaciones, la perforación gástrica, que puede ser inclusive con una sonda de alimentación, la intestinal, la enterocolitis como tal, la misma disfunción del intestino, recordar también lo que es el tapón de meconio, el síndrome de meconio espeso, la enfermedad de Hirschsprung, que desde temprano puede dar también manifestaciones importantes, y todas las que son las malformaciones de la pared. Imagínense con un niño con onfalocelia o gastrosquisis. Yo recuerdo mucho que en algunos de los grupos de pediatría que han rotado con nosotros de pregrado de la UNAM, uno de los estudiantes preguntaba que si dolía, que al niño con gastrosquisis le dolía, si no tenía la piel, etcétera, pues ustedes qué creen que pasaría, ¿no? Entonces también es parte importante también dentro del tratamiento médico, una vez recibido, que también le demos una adecuada analgesia. En cuanto se refiere a los lactantes, aquí ya también pueden haber algunas otras cosas. Las mismas virosis como tal, las viremias como tal, pueden provocar también, recuerden que las viremias como tal, si bien tienen más sintomatología respiratoria, a lo mejor muchas veces alta, como es el caso ahorita con Omicron, que están llegando con problema básicamente de vía respiratoria alta, pues también se puede manifestar en el abdomen, porque como les comentaba también hace un momento, aquí es importante que la viremia es a nivel general, es en todo el cuerpo, no es a todos los órganos y sistemas. No nada más tiene una localización que a lo mejor afecta más, es otra cosa, pero también puede presentarse, obviamente, las neumonías como tal, cuando tienen también derrames pleurales, con mucha más razón y muchas veces por continuidad y por irritación también provocan dolor, las otitis mismas, las gastroenteritis, pues obviamente,
Y las infecciones urinarias, que también dentro de las causas de dolor abdominal aguda, dependiendo de las causísticas que ustedes revisen, pueden ocupar una tercera o una cuarta causa general de dolor abdominal en el niño, y que deben de pensar obviamente en una infección urinaria también cuando se presenta como tal un niño que llega a lo mejor por primera vez con dolor abdominal y que es agudo. Obviamente tenemos que hacer mucho hincapié en todo lo que nosotros podamos también nosotros encontrar después de la evaluación inicial, después del triángulo de evaluación pediátrica, continúa la evaluación inicial, y pues también tenemos que hacer una adecuada evaluación inicial, que ahorita en un ratito hablamos. También en preescolares ya no va cambiando tanto la causa como lo es el grupo etario de los recién nacidos, las amigdalitis agudas. ¿A cuántos de nosotros desde que tenemos experiencia, desde que somos internos de pregrado, no vimos cuántas amigdalitis metieron como apendicitis? Y que finalmente más que amigdalitis, o también recuerden que también tenemos ganglios en lo que es el mesenterio, perdón, y que teníamos como tal una adenitis mesentérica, son niños que los operan, y más a nivel privado. Entonces, también tenemos que ser bastante éticos cuando nosotros tenemos ahí la responsabilidad de decidir cuál puede ser el manejo a seguir, sobre todo a nivel privado, es donde yo creo que tenemos que ser más congruentes, de tener más humanismo, de fijarnos más en el paciente, porque ahí si le dice a un cirujano, digamos que en muchas ocasiones los operan, ¿eh? En cambio, a nivel institucional es un poquito más difícil, porque ahí hay el clínico dice es quirúrgico, y el cirujano muchas veces te dice no es quirúrgico, y pasa hasta el siguiente turno, a veces hasta el que sigue. Entonces van cambiando las cosas, ¿no? La neumonía también, ya les había comentado. ¿Cuáles son las causas comunes también en cuanto a grupos etarios? Recuerden que nos estamos refiriendo a lo que es el dolor abdominal como tal. En los lactantes de 0 a 2 años tenemos como tal obviamente los cólicos. Ahorita afortunadamente cada vez los pediatras estamos más capacitados para en los primeros 2 meses de vida, a lo mejor en las primeras 2 semanas, de que identificamos a los niños con cólicos. Ya les había comentado, los niños con cólicos, hasta no demostrar lo contrario, pueden tener una alergia a la proteína de leche de vaca. También aquí hace mucho énfasis que en los niños por cólicos, los recién nacidos, tienen mucha incidencia de maltrato infantil, porque es importante, porque por el dolor tan agudo que genera, obviamente los cólicos, la dispepsia que les da, los papás, las mamás se desesperan. Y más cuando empiezan los niños con el concierto a las 4 o 6 de la tarde y terminan a las 3, 4 de la mañana. Entonces tenemos que pensar en esta posibilidad diagnóstica, y obviamente pues ahí el tratamiento será quitándole lácteos y todo lo demás a las mamás. Las gastroenteritis es una causa bastante frecuente en nuestro medio. Recuerden que seguimos siendo un país de tercer mundo todavía. Afortunadamente con la, con las vacunas, con las vacunas para rotavirus, afortunadamente ha disminuido. Ya no vemos, como es el caso de los médicos ya veteranos, que todavía nos tocó ver cómo llegaban muchos niños con gastroenteritis y que se chocaban y que hacían sepsis y se perforaban, etcétera. Afortunadamente, con el uso de la vacuna y con el uso de la rehidratación oral, con los electrolitos orales, está disminuido en forma importante. Las enfermedades virales, y otro que ocupa un lugar importante, la constipación, que muchas veces la mamá lo manifiesta como un dolor abdominal agudo, pero que no es agudo. Realmente termina siendo crónico. Por eso es que también tenemos que nosotros diferenciar esta parte, ¿no? Ya para escolares se empieza a presentar con una mayor frecuencia algunas patologías ya de resolución quirúrgica, como es la apendicitis, que tiene un pico por ahí entre los 7 y 8 años. Algunos desórdenes funcionales, las gastroenteritis siguen presentándose, aunque ya no son propiamente virales la mayoría de las ocasiones. La constipación sigue siendo frecuente, las enfermedades virales, insisto, hoy en día pensar también en coronavirus, también los tóxicos, que también es frecuente. Recuerden que el niño empieza a caminar ya más, empieza a explorar el mundo y se chupan muchas cosas, se las llevan a la boca y se pueden intoxicar.
a veces accidental o a veces también por iatrogenia familiar, ¿no? Obviamente las infecciones urinarias también siguen siendo válidas. Ya para el grupo de adolescentes, las apendicitis también siguen siendo frecuentes. Ya también los desórdenes funcionales, la gastroconstipación sigue siendo frecuente, pero también recuerden que ya también sobre todo las mujeres empiezan ya con problemas, se presenta la menarca y en muchas ocasiones hasta un 60 o un 70% de las adolescentes pueden tener dismenorrea. Las infecciones urinarias también siguen siendo ya más frecuentes, algunas empiezan con actividad sexual, inician su vida sexual y también hay que pensar en esto, ¿no? Y también las infecciones pélvicas como tal, y muchas veces los embarazos. Nosotros tuvimos cuando menos 2 casos que yo recuerde, que llegó con un dolor abdominal importante, tenía una adolescente como de 13 años y lo que estaba era dando a luz. Estaba ya prácticamente en expulsivo y los papás con todo y que vieron al bebé no creían que su niña estuviera embarazada. Imagínense qué desatención. Ahora, las causas poco comunes, pero que no quiere decir que no se presenten. Por ejemplo, los lactantes sí hay casos de apendicitis. Tenemos que pensar, pero probablemente sea un diagnóstico ya más fino en el que sí sería necesario la toma de un ultrasonido, de una tomografía. Las anomalías congénitas, fibrosis quística, que tampoco es así afortunadamente tan frecuente. El CRISPR, lo que sí tenemos que pensar. Las hernias encarceladas, recuerden que dentro de la revisión del niño tenemos que desnudarlo por completo para ver cómo está la intuscepción, que obviamente también tenemos que hacer semiología, el antecedente básicamente del sangrado, del dolor abdominal. Recuerden que estos niños se pueden chocar con una sola evacuación por el sangrado. La alergia a la proteína de leche de vaca, que no es tan frecuente, pero que cada vez más debemos de pensar en ello. Alguna neoplasia, las neoplasias abdominales más frecuentes en los niños siguen siendo en primer lugar el neuroblastoma y también el nefroblastoma como tal. La sepsis, los vólvulos mismos, en el grupo de 8 meses, escolares, igual fibrosis quística, diabetes. Los niños, en muchas ocasiones, los niños con cetoacidosis diabética, o más bien diabéticos, debutan con cetoacidosis diabética y llegan y lo único que le encuentran es dolor abdominal. Y la causa es muy, muy fácil de darse cuenta. Es el niño que empieza a vomitar todo. Al vomitar todo, empieza con una diuresis osmótica, pierde potasio y al perder potasio hay hilio metabólico y el hilio metabólico como tal pudiera explicar el dolor abdominal. Entonces hay que tomar destrosis y verlos en forma y a la anamnesis otra vez. La enfermedad inflamatoria del intestino, las hematológicas que ya empiezan a ser frecuentes, los divertículos de Meckel que afortunadamente no son tan frecuentes, algunos traumas ocultos. Recuerden que los niños, insisto, están empezando a caminar o a lo mejor ya son adolescentes, andan en la bicicleta y por miedo a los papás pues ocultan información, etcétera. La torsión de ovario también como tal, las pancreatitis, sobre todo les comentaba algunos niños que están o tienen o llevan quimioterapia, las neumonías, la anemia de células falciformes, por ejemplo, también puede provocar esto, no nada más dolor de articulaciones, sino también dolor abdominal. Obviamente la torsión testicular. En los adolescentes, las colitis ya pueden tener desde ahí con el estrés, la diabetes mismo, insisto, cetoacidosis diabética, aunque también ya estamos viendo también niños con diabetes mellitus tipo 2. También los embarazos ectópicos pueden ser una causa frecuente. Ya las endometriosis, ya los problemas propiamente de las adolescentes, de las mujeres como tal. En los varones la epididimitis, algunas enfermedades también de vesícula que también son más frecuentes en el sexo femenino. Sobre todo es un problema muchas veces de tipo ya familiar. La enfermedad inflamatoria del intestino, el trauma oculto, la torsión de ovario también sigue siendo, la torsión testicular. ¿Sí? Pero también hay estímulos que pueden ser desencadenantes. Dentro de estos tenemos, como pueden ser mecánicos, como son tracción, distensión, ¿sí? El estiramiento de capas musculares de las vísceras huecas, el mismo peritoneo y la cápsula de las vísceras macizas. Algunas inflamatorias,
como son en el proceso inflamatorio, tanto físico como infeccioso, que pueden existir también en el niño o las niñas, obviamente. Y como tal, también en lo que se refiere a lo que es la isquemia como tal, que también puede ser exceso de riego sanguíneo. Eh, Afortunadamente en el niño también ahorita con lo de la pandemia, con lo del COVID, no todo afortunadamente es COVID, pero también hay que pensar porque si hay por ahí alguno o dos casos reportados de trombosis sobre todo por la vacuna con Astra. Afortunadamente en México no se han reportado, pero sí en Europa se reportaron 2 o 3 casos. No recuerdo bien si fue en Inglaterra o en Alemania, pero de trombosis también, entonces hay que pensar en todo eso, ¿no? Entonces, también aquí, en cuanto a la localización, eh, obviamente ahí ya básicamente nosotros tenemos que basarnos en cuanto a donde está localizada cada una de las estructuras. em, Recordar la clínica, recordar em, que nosotros tenemos que hacer una adecuada exploración, que tenemos que hacer inspección, que tenemos que hacer palpación, que tenemos que hacer percusión, que tenemos que hacer auscultación. Y dependiendo de la localización, que obviamente se supone que nosotros conocemos, que el apéndice está en el cuadrante inferior derecho, salvo las retrocecales, que pudiera a lo mejor darnos por ahí algún síntoma diferente, que el rebote fuera así como que muy diferente, etcétera. Pero si nosotros nos basamos para obviamente no leer todo lo que dice aquí, porque eso, obviamente nosotros todos tenemos conocimiento, básicamente lo que tenemos que pensar y la estructura que se encuentra en el cuadrante que estamos revisando, e insisto, hay que dividir entonces como tal el abdomen en cuadrantes y en base donde nosotros encontremos el dolor es en lo que tenemos que pensar. Si es retroperitoneal, por ejemplo, en el caso de los riñones, ¿no? Las características del dolor, es importante también que nosotros hagamos un adecuado interrogatorio, que hagamos semiología, que hoy en día los médicos nuevos, las generaciones nuevas, los residentes nuevos, son más de andar con el celular y con las aplicaciones y casi casi quieren que la aplicación les vomite el diagnóstico. Tenemos que insistir en la anamnesis, en el interrogatorio, hacer semiología del dolor y de todo como tal. Entonces, si nosotros nos basamos en las características del dolor, nos puede dar unas aportaciones importantes, ¿sí? El dolor cuando es constante, si es continuo, si es de la misma intensidad, si es patología inflamatoria, si es un dolor intermitente, eh, eh, cómo son los intervalos, con qué mejora, con qué aumenta. Ajá. El dolor tipo cólico, por ejemplo, variaciones en intensidad, el ritmo si es temporal, si vemos por ahí algún proceso obstructivos, etcétera. Entonces, si nosotros seguimos viendo esto, eh, ¿qué patologías pudieran ser de origen quirúrgico, más bien de resolución quirúrgica? Pues básicamente, pues obviamente son las hernias inguinales encarceladas y también va a ser encarcelada, por ejemplo, lo que nosotros podríamos comentarle de si es una urgencia, depende mucho el tiempo, depende mucho de la isquemia también. Aquí, importante también ver dónde, en el servicio en el que ustedes estén, pero yo les podría decir que, por ejemplo, el Centro Médico La Raza y seguramente muchos hospitales de tercer nivel o donde tienen cirujano pediatra todo el tiempo, muchas veces las hernias inguinales encarceladas llegan y las reducen y da tiempo para que se operen. La programación tiene que ser también relativamente rápida, tampoco es de esperar. Sigue siendo válido que la hernia inguinal, en cuanto se diagnostica, se tiene que programar para cirugía. Ajá. Obviamente, si se encarcela puede ser una urgencia, si no la pueden reducir, pues obviamente es quirúrgico, ¿no? La invaginación intestinal también va a depender mucho del tiempo. También puede llegar el cirujano, llevarse las rayos X y por ahí también con alguna maniobra también de quitar ese tipo la invaginación como tal. La obstrucción intestinal pues también va a depender mucho del tiempo y de la edad del paciente. La malrotación intestinal pues prácticamente termina siendo quirúrgica. Los divertículos de Meckel, los complicados,
Y obviamente las apendicitis, aunque, bueno, aquí la apendicitis en cuanto se diagnostica se tendría que operar por el riesgo de perforación, pero fíjense que por ahí revisando ahorita ese tema y también anteriormente en algunas publicaciones, hay por ahí alguna en Europa sobre todo que están tomando ahí de que les ponen doble antibiótico, o sea, diagnostican la apendicitis como tal, les ponen doble antibiótico los cirujanos y los están operando a veces, según el razonamiento, es para disminuir en gran medida lo que es como tal el proceso inflamatorio y el proceso infeccioso, y los pueden operar más tranquilamente en el lapso de una semana o 2 semanas. También aquí yo recuerdo muchas veces también que algo curioso de tipo religioso que comentaban que el Papa Juan Pablo II en aquel tiempo los periodistas decían que tenía apendicitis y el Papa duró como 3 semanas con apendicitis y aparentemente no le hacían nada. Entonces, en esos tiempos decía, oye, ¿cómo no lo operan si es apendicitis? ¿No? Pero obviamente pues hay otro tipo de cosas, ¿no? En cuanto a los síntomas o la sintomatología acompañante, pues va también a depender muchas veces de la parte donde esté localizado el problema, ¿no? Puede haber vómito, puede haber náuseas, los hábitos intestinales en los pacientes con estreñimiento, que ya habíamos dicho que a lo mejor tienen estreñimiento y tienen dolorcitos no todo el tiempo, pero de repente se agudiza y es que están impactados. Y también cuando se impacta un paciente estreñido, pues es obvio que vamos a tener que desimpactarlo. También hay que hacer, otra vez, tenemos que tomar en cuenta realizar una adecuada semiología, también preguntar siempre síntomas urinarios. En el caso de las mujeres, checar hay trastornos ginecológicos, ver si tiene algún otro tipo de datos acompañantes como sería la ictericia, la coluria, fiebre, muchas otras cosas que tenemos que hacer una adecuada semiología. La ictericia misma y la coluria también va a depender mucho no es lo mismo un paciente que nace con ictericia, que depende también del tipo de ictericia que tenga. Si es verdínica, hasta no demostrar lo contrario, tendríamos que estar pensando en un paciente con atresia de vías biliares. Si es más hacia lo amarillito, tendría que ser, la primera opción es que sea en algún tipo de incompatibilidad o que muchas veces puede ser hasta multifactorial como tal, ¿no? Entonces, a la exploración física, ¿qué tenemos que ver nosotros? Nos vamos otra vez a lo que es el estado general del niño. Tenemos que retomar la clínica, tenemos que hacer una adecuada inspección, tenemos que auscultarlo, tenemos que hacer una adecuada palpación, una adecuada percusión. Y aquí es donde toma mucho hincapié y en donde yo siempre promociono el PALS. Finalmente soy director del CARP, para que lo tomen. El PALS hasta para eso sirve, porque ya tenemos la evaluación inicial, la evaluación con el triángulo de evaluación pediátrica. Luego, después de la evaluación inicial, nos vamos a la evaluación primaria. En la evaluación primaria vamos a ver la A, que es la vía aérea, que en muchos de estos niños puede estar comprometida. A lo mejor no están saturando en forma adecuada. En la B de la respiración, tenemos que ver la frecuencia respiratoria. En la C de circulación, pues tenemos que ver el llenado. En la C de circulación vamos a ver la frecuencia cardíaca, la TA, ¿sí? La TA y la frecuencia cardíaca son un parámetro importante para el PALS porque ahí es donde nos damos cuenta nosotros si el paciente, por ejemplo, tiene shock, está descompensado, que muchos niños con dolor abdominal pudieran tener alteraciones. Obviamente, también ver o checar el llenado capilar como tal, ¿sí? Los pulsos, cómo están, y el ritmo, siempre es importante ver en la C el ritmo. En la D vamos a ver el estado neurológico que pudiera estar afectado. Por ejemplo, los pacientes con cetoacidosis diabética, recuerden que tienen respiración de Kussmaul y obviamente está afectada el estado de conciencia. Y en la E, que es exploración sin ropa, y ya tenemos la evaluación primaria del PALS. Y nos vamos a la evaluación secundaria, donde entra todo esto. En la evaluación secundaria hacemos una cosa que se llama sample, la S de signos y síntomas, la A de alergias, la M de medicamentos que puede estar tomando el paciente, la P de previa historia clínica, la L de líquidos y la E de eventos. Y después hacemos una exploración
armada de pies a cabeza y obviamente una adecuada inspección, una auscultación, palpación, percusión, y la suma de todo esto nos va a dar el diagnóstico. Pero además nos va a dar también la pauta para el tratamiento y lo que le podemos hacer al niño. En la evaluación secundaria también, o la evaluación terciaria del PANS, es donde pedimos todos los exámenes complementarios para tratar nosotros de que coincida lo que estamos pidiendo. Tenemos que ser congruente lo que estamos pidiendo con lo que estamos viendo. Ajá. Tenemos que empatar el diagnóstico con la exploración. No pedir por pedir. Por ejemplo, en Estados Unidos, muchos de los servicios de emergencias en Estados Unidos llegan a los diagnósticos muchas veces porque hacen un escaneo de todo. Y al final del día por ahí le piden tóxicos y sale por ahí que tenía algo que explica pues, el estado de conciencia, la exploración, etcétera, ¿no? Entonces aquí debemos de ser congruentes, pedir la biometría hemática cuando estemos sospechando a lo mejor algo quirúrgico, algún tipo de sangrado, algún trauma, pedir tiempos cuando obviamente el paciente pudiera ser quirúrgico, pero también, por ejemplo, en los niños hemofílicos que se golpean, recuerden que la hemofilia puede ser leve, moderada o severa, y que la hemofilia misma como tal nos puede dar pequeños hematomas de un golpe que para cualquier persona normal puede ser solamente un golpecito, pero los niños no pueden, los hemofílicos pueden hacer alteraciones y a veces van debutando también con eso. Los electrolitos séricos, cuando sea los niños con gastroenteritis, con sarcoidosis diabética, la química sanguínea misma, para los pacientes con algún trastorno que pudiera explicar. El examen de orina, para cuando sospechamos obviamente de infección de vías urinarias, la amilasa en el caso de los pacientes con pancreatitis, y el examen rectal cuando así lo requiera. Los pacientes estreñidos están obligados a hacerles este examen rectal. Aquí también por cuestiones legales, médicas, etcétera, siempre cuando vayan a hacer algún procedimiento de este tipo con los niños, sí les recomiendo mucho que estén asistidos por su enfermera, que no solamente esté el familiar, porque últimamente los médicos nos quieren encontrar de todo. Y recuerden que somos aspiracionistas, entonces hay que tener mucho cuidado. Los estudios radiológicos, aquí también nos podemos encontrar con muchas sorpresas. Muchos pedimos placas de abdomen y créanme que no sirven tanto, ¿eh? Entonces los estudios radiológicos es importante que nosotros los tomemos en cuenta. Entonces vean, esos autores demostraron, sí, que no siempre son de utilidad. Ajá. Que por ejemplo Brenner encontró que la radiografía en urgencias, sobre todo abdominal, presenta anomalías solamente en un 38%. Y solo un tercio de casos ofrecieron un diagnóstico específico y en ningún caso alteraron el diagnóstico clínico. Insisto, tenemos que regresar a la clínica. Macud y colaboradores demostraron que en pacientes con dolor abdominal inespecífico, el 98% de las radiografías de abdomen eran negativas. Dolor abdominal inespecífico puede ser, o lo podemos catalogar así como un diagnóstico cuando no encontramos ninguna causa y que el niño mejoró en urgencia y se fue a su casa. Y que finalmente encontramos que prácticamente nada tenía alterado. ¿Ok? Hay más estudios de Shoemaker, ¿sí? Y colaboradores en el cual apuntan que si el diagnóstico de abdomen agudo que requiere intervención quirúrgica está claro, la evaluación radiológica no es necesaria. ¿Sí? Aunque esté demostrado, sí es importante que también cuidemos a veces y tampoco creemos tan clínicos, ¿no? Finalmente, eso lo tienen que tener también con mucho cuidado a nivel, en una pregunta de examen tendrían que poner que realmente la apendicitis sigue siendo un diagnóstico clínico. En las mismas reuniones para validar reactivos en la Facultad de Medicina de la UNAM, todavía de repente ponemos esto, y además hay con bibliografía apoyados, nada más que también viene la parte de la práctica clínica privada en la cual ya sea para que les cubra que no es quirúrgico, su seguro, pues sí tienen que tener a veces una placa, aunque la placa no sirva de nada. ¿Sí? Entonces no existe justificación para la realización de forma rutinaria de una radiografía simple de abdomen. También hay que, por ejemplo, dentro de las pláticas que damos de trauma de cráneo, por ejemplo, también las de trauma de cráneo no crean que sirven así como que demasiado, o que cambian
mucho el diagnóstico. Va a depender mucho de la clasificación de leve, moderado, severo. Entonces, para que no pensemos siempre, ni curemos todos con rayos X. Si ya estamos pensando más en una apendicitis, si tenemos o queremos hacerlo, el ultrasonido ha desplazado por mucho como tal a la placa y la misma tomografía. ¿Sí? Entonces, estas serían indicaciones de toma de radiografía simple de abdomen. Una obstrucción intestinal, una perforación de visera hueca, las colecistopatías como tal, los cólicos renales, aunque muchas veces pueden ser que no los veamos, ¿eh? La peritonitis como tal, una isquemia mesentérica, el trauma de abdomen, aunque les repito, muchos de estos pueden ser desplazados por la utilización del ultrasonido. Va a depender mucho del radiólogo que tengan en su hospital, porque no falla, recuerden, como tal el estudio, el que puede fallar es el médico, la interpretación. Entonces, algunos datos de lo que podemos encontrar nosotros a nivel de las placas, por ejemplo, sombras del oso están borradas en afecciones retroperitoneales, que pueden ser los abscesos, los hematomas, las apendicitis, sobre todo las retrocecales, también el patrón aéreo intestinal, las asas dilatadas, el aire libre, las calcificaciones como tal, o líquido libre intraperitoneal. Entonces, como tal, les comentaba, el ultrasonido ha ido desplazando en muchos procesos, puede llegar a ser muy útil. Lo ideal sería que nosotros tomáramos cursos para manejar adecuadamente esto, sobre todo en urgencias es cada vez más importante que nosotros veamos aquí, por ejemplo, la tomografía también, como les comentaba, se utiliza sobre todo cuando tienen duda. Para apendicitis misma puede ser muy útil. El hilo paralítico, que es más que obvio en las imágenes, y muchas veces termina siendo de resolución nada más con una sonda con el ayuno. En los pacientes con cetoacidosis se ve como mucha frecuente. La obstrucción intestinal, vean cómo está cortada el patrón de corte, la ausencia de aire, etc. Las apendicitis, en las que en algunas ocasiones van a poder ver ustedes por ahí los fecalitos, aunque no siempre. La litiasis renal, que también la podemos llegar a ver. Pero también lo que les comentaba, que con frecuencia pudiera dar datos de dolor abdominal, son las neumonías, sobre todo algunas neumonías por atípicos. ¿Ok? Y ya para ir aterrizando, también aquí lo que es muy importante, nosotros, la historia del examen físico, no hay nada que lo estudia todavía. Vean ahí el algoritmo, si es claramente quirúrgico. Puede ser también dudoso, pues exámenes y reevaluación. Dentro de los exámenes y reevaluación, pues el laboratorio básico de imágenes cuando así lo llegara a meritar, la reevaluación, que puede ser por el tratamiento del lado médico, que puede ser por el tratamiento del lado quirúrgico. Obviamente, si es tratamiento médico, vamos a hospitalizarlo en pediatría. Puede ir también, si es médico, a su domicilio, obviamente con instrucciones, con datos de alarma. Pero aquí vuelve a estar presente otra vez lo que les decía, el triage. Hay que estar revalorando a nuestro paciente. Recuerden que uno de los indicadores de calidad es que nosotros en los servicios de urgencias no debiera de permanecer sin diagnóstico y un tiempo de estancia no mayor a 8 horas para que sea un buen servicio de urgencias. ¿Sí? Y por último, lo que nosotros como médicos tenemos que evitar es esto, ¿sí? Que nuestros niños lleguen en esta condición. Eso depende mucho de nosotros, porque muchos de estos niños llegan por iatrogenias, a veces también un poquito también por la falta de experiencia de los padres, pero en muchas ocasiones la falta de experiencia de los padres y una mala valoración médica nos llevan a esto. Bueno, con esto tratamos de dar un panorama global. Yo espero que hayan quedado buenas, que se lleven buenas cosas, y también es importante que regresemos a la clínica, ¿sí? Una vista aérea de mi hospital. Y pues no me queda darle más que las gracias.
y preguntarle a Gaby alguna, alguna pregunta o alguna duda que haya. Hola, hola. Hola, hola. Si hay preguntas, doctor, en un momento se las realiza la doctora Arenas. Gracias. Ya, doctor, muchas gracias, con todo gusto. Dentro del chat nos hacen un comentario que dos compañeros de Cuernavaca mezclan una sola aplicación de Amica, Ceftriaxona y Dexa. Me Ajá. indican 3 dosis de la misma mezcla. ¿Usted qué opina de eso? ¿Pero para qué? No dice, doctor. Híjole, yo supongo que a lo mejor pudiera ser para... Fíjate que, ¿tú dónde estás? En el Hospital Zaragoza. Ah, Yo creo que lo ponen para una apendicitis complicada, pero bueno, no se le ah, pone. pues mira, Gaby. Yo creía que era la persona que estaba preguntando. Eh, ah, por azares del destino relacionado con con la pregunta, yo quisiera creer que es para apendicitis. Ujú. Hace como 2 meses fuimos a dar un palsa a Morelos, al Ajá. Hospital del Niño, y conocimos ahí a varios de los médicos, de los intensivistas, etcétera. Y a la semana, mi hermano vive en Cocoyoc, y uno de las amigas de mi sobrina, tuvo apendicitis, y resulta que la valoraron y le pusieron antibiótico primero, y le dijeron que era algo nuevo, y para no hacerte la larga, a los 3 días estaba peor, y la operaron al cuarto día y estaba perforada. Pero todavía siguieron con el mismo plan, nada más que después le dejaron ceftriaxona, y pues obviamente la evolución no fue la buena, hizo un absceso, y terminó en el hospital del niño, y ahí mismo pues la tuvieron que reintervenir, y comentando también, por eso también el comentario que les hice hace un rato era derivado de ese caso, de alguna bibliografía que sí está reportado, pero es más en Europa. Y no creo que en México tenga mucha aplicación. Y finalmente, yo no lo utilizaría tanto porque recuerden que, ante todo que nada, están los principios de bioética. Y uno de los principios de bioética nos habla de lo que es la beneficencia, que es lo que queremos nosotros para los niños, pero al mismo tiempo de la justicia. Y si no son tratamientos probados al 100% con una adecuada, que se puedan reproducir clínicamente en otros lugares y con buenos resultados, y no son series grandes que avale o con un rigor estadístico importante, no termina siendo comentarios de pasillo y no es medicina basada en evidencia. Tenemos que hacer medicina basada en evidencia, no en eminencias. Sí, por supuesto. Un comentario dice que a veces algunos cirujanos piden como protocolo su radiografía de abdomen y esto es a fuerzas para completar su diagnóstico y consideran que retrasa el manejo del paciente. Sí, era lo que les comentaba. Eso sí está demostrado científicamente. A lo mejor aquí lo que tendríamos, lo que va en contra de estos, sobre todo cuando es a nivel privado, porque a nivel privado, pero fíjense que yo, por ejemplo, lo que hemos estado haciendo muchos a nivel privado, yo estoy en Grupo Ángeles. Cuando queda cierta duda, la placa yo no la utilizo realmente, yo me voy directo al ultrasonido. Y muchas veces con el ultrasonido, este, no me queda ya duda. O sea, la placa, pero además justificación para no tomar la placa. La justificación es que es menos radiación para el niño, porque no sabemos realmente en el proceso de vida del niño, de adulto, cuántos años vaya a vivir, cuántas radiaciones tenga que ser objeto, etcétera. Finalmente terminan siendo acumulativas. Y como tal, para apendicitis, pues ya no es como tal un protocolo. A veces, le digo, los hacen, sobre todo a nivel institucional, yo siento que muchas veces lo hacen como táctica dilatoria.
porque no es lo mismo. Te aseguro que en un hospital privado lo operan rapidísimo y sin placa. Sí. Y Pero si al se resto, sospecha una apendicitis retroperitoneal, lo que ¿lo indicado es comentábamos, pedir una tomografía? sí, la tomografía sería útil. Que de hecho era uno de en las diapositivas anteriores, ahí comentábamos, ¿no? Un apéndice retrocecal si pudiera ser indicación de tomo. El ultrasonido, dependiendo de qué tanto tenga popó, qué tan distendido, qué tanto aire tenga, va a ser útil también, pero la tomografía sí te da datos de certeza. Pero también depende mucho del radiólogo, de la interpreta, porque también tenemos que tomar eso en cuenta, que lo de nosotros es lo clínico. Y si bien tenemos que tener conocimientos de radiología, desde el punto de vista legal, la interpretación en la que tenemos que creer es la del radiólogo. Y ya nos contestó nuestro participante que esas dosis que le comenté de Cuernavaca la aplica normal para cualquier patología. Ah, caray. Pues la Dexa, bueno, ya ven que por ahí se dice en pasillo que no hay nada que la Dexa no cure, pero pues está canijo. ¿Y por qué amicacina, no? Sí, Tendrías que, te digo, tener un protocolo lógico y que te enseñaran el protocolo y que lo pudieras validar y que lo pudieras reproducir. Pero como no creo que un hospital importante, el Comité de Bioética pudiera aprobar un protocolo de ese tipo. Porque hay más de protocolos, más que de, o yo digo mi experiencia, lo que les comentaba hace un rato, ¿no? De aquí no se vale lo que yo diga si no lo he reproducido y no lo he reportado científicamente. sí. También le mandan muchos saludos y muchas felicitaciones por por la plática, doctor. Ah, pues, Ya no tenemos más preguntas. más bien, pues gracias a la audiencia, como siempre, pues gracias a ustedes por tomarnos en cuenta. Doctores, muy agradecidos con usted. Gracias por aceptar la invitación. Esperando a futuro contar con nuevas pláticas de usted. Pues no sé si tenga algo a que agregar, Pues sino no sé, para concluir. para los que estuvieron en el Congreso Nacional de Pediatría, que si vieron ahí la plática de muerte súbita del lactante, tenemos una espinita ahí de darla con más tiempo porque era mucha la información y pues igual yo creo que vale mucho la pena que darla completa y con tiempo suficiente para que sea más útil para todos. Sí, doctor, muchísimas gracias. Le reitero las felicitaciones y le doy gracias por este día, por compartir sus conocimientos. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a todos por estar con nosotros y esperarse con sus preguntas y Sí, con sus aportaciones. también hay perdón por los problemas técnicos del inicio, pero bueno. Sí, y también aquí no estoy acostumbrada a esta compu, entonces me Sí, cuesta un poquito de trabajo. son varias cosas, pero Sí. finalmente salió como sale todo bien siempre en la Sociedad Mexicana de Pediatría. Muchas gracias, doctor. Que tengan muy buena tarde todos. Buenas Buenas noches a noches, todos. creo ya. Sí, ya. Bueno, Hasta gracias a luego, todos. doctor.